Pues vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Nos quedamos la semana pasada a punto de terminar ya el capítulo 10 y pues ¿qué les parece si oramos para empezar? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por dejarnos venir esta noche, Señor, que podamos apartar, Señor, este tiempo para seguir conociéndote, para seguir escuchando tu voz, y te rogamos eso, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, Señor, abriendo nuestra mente, pero sobre todo abriendo nuestro corazón para que podamos escuchar claramente qué quieres decirnos, Señor, que podamos escuchar claramente cuál es tu instrucción en esta noche, y te rogamos que tú nos dirijas, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu y que tengas control de este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Muy bien. La semana pasada terminábamos de estudiar esta parte que, si su Biblia tiene títulos, estudiamos a partir del verso 26, donde viene eso de a quién se debe de temer, y veíamos que 3 veces en algunos versículos, en un pasaje relativamente corto, hay una instrucción que es no temas, ¿no? Pero allí no empieza todo. Hoy vamos a estudiar desde el verso 34 y hasta el final del capítulo 10. Y antes de entrarle al texto por completo, solo déjenme recordarles un par de cosas, porque esto no empezó en lo que veíamos de la semana pasada, no temas, sino empieza desde el versículo 5 de este pasaje. Después de que en los primeros versículos está este anuncio de la elección de los 12 apóstoles, en el verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y básicamente todo lo que dice a partir de ahí es una sola conversación que hemos estudiado ya en algunas partes. Nos hemos tardado algunas semanas, hemos estado meditando verso a verso y palabra por palabra en lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, pero esta es una instrucción completa, y lo que vamos a terminar de ver el día de hoy es parte de esa misma instrucción. Solamente déjenme dar un pequeño repaso a eso, porque es importante para que podamos entender el día de hoy lo que vamos a estudiar. Va a ser un poco fuerte si de repente lo leemos fuera de toda la línea. Va a ser como, ¿qué onda con Jesús, no? ¿Cómo es capaz de decir estas cosas? Bueno, solo déjenme recordarles un par de cosas. Parte de las instrucciones, o en lo que han consistido estas instrucciones, es que les dijo primeramente a quién ir y qué hacer. Les dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? En camino de gentiles no anden, en ciudades de samaritanos no entren, sino vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Primeramente el mensaje era para ellos, y estos hombres están recibiendo esa instrucción. ¿Qué hacer? Les dice en el verso 7, vayan y prediquen. ¿Y qué tenían que predicar? Dice el verso 7, el reino de los cielos se ha acercado. Y después de eso les dice: sirvan, ¿no? Y los pone a que vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dice el Señor, pues de gracia den. Pero no solamente los pone a servir, también los pone a vivir por fe, ¿no? Les dice: no lleven consigo ni oro, ni plata, ni provisiones, ni nada. Vivan por fe y vayan y den testimonio de esa fe. Y después de eso les da algunas advertencias. Les dice: guárdense de los hombres, porque los van a perseguir, los van a entregar, los padres van a entregar a sus hijos, ¿no? Y se pone fuerte de repente la conversación con el Señor. Ya no parece una misión tan atractiva de hacer, ¿no? Piensen por un momento, imaginemos a estos 12 hombres que el Señor está escogiendo para cumplir esta misión. Pareciera que es algo, estos hombres han andado con el Señor ya por algún tiempo, ya han sido testigos, han visto cómo el Señor ha curado personas, le ha dado vista a los ciegos, resucitó a la hija de Jairo, y Pedro, Jacobo y Juan lo vieron. Han visto cómo calma la tempestad. Ahí en el capítulo 8, estos hombres van con él y el Señor está dormido, dice que está en la popa de la barca y no siente la tempestad, y de repente tienen que ir y decirle: maestro, despierta, ¿qué no ves que nos vamos a morir? ¿No? ¿Y tú no tienes cuidado de nosotros? Y les dice: hombres de poca fe, y calma la tempestad. Y las últimas palabras que escuchamos de sus discípulos hasta el momento en este evangelio es: ¿quién es este hombre? No han dicho otra cosa, no los hemos escuchado decir algo más. Y por un momento imaginen todas estas instrucciones que les está dando el Señor, y cómo de repente les dice:
cuando cumplan la misión, cuando estén dispuestos a hacer, cuando ustedes lo vayan a hacer, cuando yo los mande, les va a pasar esto. Los van a llevar delante de autoridades, van a tener que testificar, van a tener que estar ahí, pero no teman, ¿no? O sea, les va a pasar, no la van a pasar muy bien, pero no teman. Y la semana pasada terminamos por ver eso, ¿no? En el verso 16 les decía: aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y ya pasamos por ahí, ¿no? O sea, allí empezaban estas advertencias para estos discípulos. Les dice que van a ser aborrecidos. Dice: si a mí me han aborrecido, pues ustedes también van a ser aborrecidos. Y no suena muy atractivo. Les decía que después les dicen 3 veces: no temas, ¿no? No temas, porque todo lo que está oculto saldrá a la luz. No temas al que los puede matar. Básicamente, no temas. Y me imagino que entre ellos se veían y decían: que tú vayas, ¿no? O sea, yo no quiero ir. Pero es muy interesante cómo después llega esto. Después de decirle: predíquenme, proclámenme, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Lo que han oído, ¿no? Lo que escuchan al oído, díganlo en las azoteas, proclámenlo, que todo el mundo lo escuche. Y después de eso viene el verso 34 de ahí de Mateo 10, ¿no? Dice el verso: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está como muy fuerte, ¿no? O sea, es como, ¿de qué está hablando? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que va a haber pleito? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, después de darles la instrucción de a quién y a dónde y qué hacer, de las advertencias, de un par de mandamientos que es: no temas, predica y proclama, les da el efecto de la misión que van a cumplir. Y es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el efecto de la misión? ¿Cuáles son las implicaciones de cumplir el llamado que Dios les está dando? Y vamos a arrancar, ¿no? Lo primero que les dice es: no penséis. Me llama la atención que sea eso, porque probablemente ya se estaban viendo entre ellos, ¿no? Como con algo de duda, de incertidumbre, de saber qué está diciendo, cómo está diciendo esas cosas, qué nos está prometiendo. Y les dicen simplemente: no piensen, no se imaginen, no supongan cosas, porque probablemente estos hombres esperaban que Jesús les diera instrucciones diferentes sobre la misión que iban a hacer, ¿no? Si ustedes recuerdan, uno de los discípulos que el Señor toma para mandar, dice el verso 4 de ahí de Mateo 10, es Simón el cananista, el que en otros evangelios se identifica como el celote. Y un celote pues básicamente era alguien que se había preparado física y militarmente para acabar con Roma. Probablemente ellos estaban esperando un Mesías armado, que fuera a la guerra, que fuera a llevar pleito, que iniciara una revuelta, que a donde fueran a predicar, llegó por quien lloraban y a quien estaban esperando: vengan, levantémonos en armas y acabemos. Pero no, los manda a decir: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó el ministerio del Señor, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo 4 lo vemos diciendo eso: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó el ministerio de Juan el Bautista: arrepiéntanse. Y a los fariseos los veía y desde abajo les gritaba: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y el Señor manda a estos 12 a hacer exactamente lo mismo, que prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Probablemente estos hombres estaban esperando a un Jesús soldado y combatiente, y el Señor los manda más bien a predicar que el reino de los cielos está cerca. Pero luego viene algo que es un poco confuso, porque dice: no piensen, no se imaginen, no supongan que he venido a traer paz a la tierra. Una de las preguntas que se vuelven necesarias es: ¿cómo puede ser esto cuando la Biblia enseña otra cosa, ¿no? Déjenme solamente recordarles Romanos 5:1. Pablo entra a esta sección de su carta diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Entonces, ¿no que no vino a traer paz? ¿Qué onda? ¿Se contradice? No. Vamos a ver de qué se trata. Porque probablemente lo que estos discípulos y estos hombres estaban esperando era que el Señor no trajera una paz espiritual, sino más bien ellos buscaban una paz para su propio pueblo.
Siempre el pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido por Dios y han estado esperando una redención que ya tuvieron y no tomaron. Y nunca entendieron que todo lo que tenían era sombra de lo que había de venir, ¿no? Eso enseña la Biblia, toda la ley, los profetas eran sombra de lo que había de venir. Y eso no es lo que el Señor trajo. Pero es que los discípulos no están entendiendo muy bien quién es Jesús, ¿no? Les decía hace rato que en el capítulo 8, lo último que escuchamos decirles a estos hombres es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es interesante porque en el Evangelio hasta este momento los únicos que le han dado un título distinto son los ciegos, que le gritaban hijo de David, y los demonios que le gritaban hijo de Dios. Y no es hasta varios capítulos adelante en este Evangelio cuando otra vez están en medio de una tormenta y Pedro camina por las aguas y de repente, después de que es afirmado, vuelve a entrar a la barca con el Señor. Sus discípulos es cuando dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, va a pasar todavía más tiempo y van a ver más milagros y van a escucharlo decir más cosas, pero hasta ese momento no lo van a reconocer como quien es. Les pasa muy seguido a ellos, solo a ellos, ¿no? A nosotros nunca. Pero estos hombres necesitaban entender que la obra del Señor era mucho más grande que lo que ellos podían ver. Y el Señor lo que les dice es: las implicaciones de toda la misión a la que yo los he mandado no es paz, sino espada. No la van a pasar bien, no la van a pasar bomba, no va a estar divertido, porque no vine para que ustedes estén bien, sino para que tengan contienda. Dice que he venido a poner disensión, esto es que ha venido a poner separación, ha venido a traer pleito. Y es interesante porque aunque nosotros muchas veces pensamos que el Evangelio, y bien decimos, es el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado, no es una reconciliación entre los hombres. Ellos estaban esperando que todos estuvieran juntos, que ya no hubiera problemas, que ya no hubiera conflictos, que nos diéramos los buenos días todo el tiempo, que nos saludáramos, que nos diéramos la mano, un abrazo, un beso: hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pero no, el Señor dice: yo no vine a eso, más bien vine a separarlos del mundo. ¿Recuerdan lo que oraba el Señor Jesús en la última oración antes de ser apresado? Juan 17. Ahí en el verso 15 el Señor le ruega al Padre y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor lo que venía a hacer era a traer un divorcio entre el mundo y los que cumplieran la misión. Porque la espada es así, viene a partir. La palabra dice que es como espada de dos filos, ¿no? Y nos parte a nosotros, pero su evangelio, su misión, parte a los hombres y los separa entre aquellos que están dispuestos a cumplir esa misión que Dios ha dado y los que no lo están. Y los que están dispuestos tienen que ser tajantes, tienen que ser directos y tienen que separarse por completo del mundo, aunque eso implique disensión, separación. Básicamente en el lenguaje actual la palabra disensión es echar pleito, ¿no? Estar a los golpes casi con una persona, y eso es lo que dice el Señor que trajo y su obra iba a ser. Primera de Juan 2:15, el apóstol le recuerda esto a la iglesia: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque no vino a traer paz entre los creyentes y el mundo, no vino para que seamos amigos del mundo, sino para que vengamos a declarar la maldad del mundo. Lo que tenía que anunciar estos hombres era: el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, pues la implicación es que tenemos cerca al Señor y no podemos presentarnos como estamos. Tenemos que mostrar arrepentimiento y humildad. Y eso es lo que el mundo no quiere recibir. A nadie afuera le gusta que lleguemos y le digamos: eres un miserable pecador. De hecho, si llegamos y decimos eso, es muy probable que nos insulten, de menos, ¿no? Que la reacción más intensa que recibamos de su parte es que se den la vuelta y se vayan, pero también nos arriesgamos a que se volteen y nos den un golpe, ¿no? Porque estamos siendo rudos, pero básicamente es lo que Dios dice: yo no vine a traer paz, sino espada. Yo vine a que ustedes cumplan esa misión. Les estoy enviando a que ustedes hagan esa encomienda y vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, y va a traer conflicto, va a traer separación. El mensaje que nosotros tenemos de reconciliación no es entre nosotros,
para que los hijos y los padres ya no tengan pleito, sino para que ya no tengamos pleito con el Señor. Déjenme leer 2 Corintios 5:19. Si conocen este pasaje, seguramente recuerdan que es donde Pablo viene diciendo que el amor de Cristo nos constriñe y que entonces ya no conocemos a Cristo según la carne, sino según el Espíritu, y que ahora en Él nuevas criaturas somos, ¿no? Pero ahí en el verso 19, déjenme llegar, ya me pasé. Dice el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Con quién estaba reconciliando? Con Él, ¿no? No estaba reconciliando a los hombres con el mundo, sino estaba reconciliando el mundo con Él. Déjenme seguir leyendo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. ¿Con quién? Con Dios. El mensaje de reconciliación que nosotros tenemos es para que el mundo se reconcilie con el Señor, no entre nosotros. Claro que hay una consecuencia positiva cuando las personas se reconcilian con el Señor, cuando comprueban lo que Romanos 5:1 dice, que justificados pues por la fe tenemos reconciliación con Dios. Claro que cuando eso pasa, pues vamos a tener un carácter diferente y vamos a volvernos pacificadores. ¿Recuerdan en las bienaventuranzas como el Señor dice, bienaventurados los pacificadores? Dios quiere que seamos personas que hagamos la paz, pero nuestro propósito principal no es hacer la paz entre los hombres, ni calmar el pleito, ni llegar y decir ya, tú para allá, ¿no? Sino más bien es reconciliarlos con Dios, porque el mensaje que tenemos en nuestras manos es la reconciliación con el Padre. Eres un pecador que necesitas arrepentirte, que necesitas que la mano del Señor apriete tu corazón para que se constriña tu corazón y muestres arrepentimiento y vengas y pidas perdón y el Señor te diga estás perdonado. Y después sirvas a su propósito y te vuelvas embajador del Señor y lleves la palabra de la reconciliación a los demás, pero no entre nosotros necesariamente. De hecho es más fuerte lo que dice después, porque después de decir ahí en Mateo 10:35 he venido a poner disensión, dice es entre el hombre contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra. Y aunque la última parece que es común, pues no es necesariamente por esto, ¿no? El Señor pone al centro y al frente que no hay nada más importante que Él, ni siquiera nuestra familia. Esos son los efectos de cumplir la misión. El resultado de cumplir la misión, de predicar, confesar, es esperar una respuesta negativa de parte de las personas. Pero les había dicho antes, ustedes perseveren. El que persevere hasta el final, el que pueda hacer y vivir como Pablo nos enseñaba en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él. No basta solo con decir Jesús es el Señor, sino que tengo que empezar a ser coherente con lo que digo que tengo por fe. Tengo que empezar a hacer que las personas también puedan ver eso. Y creo que una pregunta es si estoy dispuesto a hacer eso. En 1 Timoteo 3:15, Pablo le recuerda a Timoteo lo que es la iglesia y dice la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia está para poner la verdad encima y para defender la verdad. Y luego está un himno precioso sobre el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿No? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Léanlo en casa, ¿no? Pero eso es lo que la iglesia tendría que estar defendiendo. La pregunta es si yo estoy dispuesto a hacerlo, si estoy dispuesto a poner como el Señor espada en medio, aunque eso me traiga conflicto, aunque eso me traiga pleito, aunque eso me traiga separación incluso con mi familia. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a estar en contra de mi padre o de mi hijo o de mi madre o de mi hija o de mi nuera? ¿Estoy dispuesto a hacer eso, a que los enemigos sean los de casa? Porque es algo que dice el Señor.
La semana pasada el pastor nos recordaba esto: si tenemos más temor de los hombres que de Dios, si una persona me dice ya no leas la Biblia porque le temo a esa persona, voy a dejar de leer la Biblia, pues no. O sí, si ustedes le tienen más temor a esa persona que al Señor. Pero si tememos a Dios, si amamos al Señor, si decimos que somos lo que decimos que somos, y salgo y digo soy cristiano y no estoy dispuesto a hacer esto, no dudo yo de su fe, pero ustedes pregúntenselo, ¿no? Yo no dudo eso. Ahora es muy interesante porque en la cultura popular el filósofo Vincent Toretto, Rápido y Furioso, nos enseñaba que no hay nada más bueno que la familia, ¿no? Y a brindar por la familia. El Padrino y el señor Corleone decía: no hay hombre completo si no pasa tiempo con su familia, nunca apoyes a nadie fuera de la familia. Y parecen sinceros, y probablemente lo eran. Parecen ellos buenos, quizá lo eran. El mundo no nos ha enseñado eso, que no hay nada más importante que la familia es el núcleo central de la sociedad y que si en la familia no hay lugar en donde estar, probablemente tiene razón. Muchos de nosotros podemos decir afuera pues que se metan con todos menos con mi familia, es más que se metan conmigo, pero a mi familia no la tocan. Eso puede parecer piadoso, incluso el sacrificio puede parecer loable. Pero aunque suene romántico, no necesariamente es bíblico. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque el Señor pone esto de manifiesto. Fíjense que dice el verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Creo que una pregunta es, ¿entonces está mal amar a mi familia? ¿Está mal que me vuelva loco por mis hijos, que sea devoto por mis padres, que pueda decir que no hay nada más importante para mí que mi esposa? Pues si los aman más que al Señor Jesús, sí está mal. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dice el Señor. No somos dignos del Señor si lo que tenemos es más amor por alguien o por algo. El pastor David Guzik dice a propósito de esto: el peligro más grande de la idolatría no viene de lo que es malo, sino de lo que es bueno, como el amor en las relaciones familiares. El mayor peligro para lo mejor viene de lo que es lo segundo mejor. Claro que la familia es importante, claro que la familia tiene un lugar preeminente para el Señor, claro que el Señor nos llama a amar a nuestra familia, pero nunca más que a Él. Y debemos de ser sinceros en responder esto: ¿a quién amo más? ¿Amo más a Dios o amo más a mi familia? Esa es una pregunta que cada uno tenemos que hacernos, porque la consecuencia de esa respuesta es saber si soy o no digno del Señor. Si yo puedo ser honesto y reconocer, no te amo tanto como digo, Señor, pues no soy digno de ti, no voy a estar contigo, no estoy cumpliendo la misión, ni estoy dispuesto a traer espada como tú. No estoy dispuesto. Ahora, antes de que entremos en pánico, déjenme hacer una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo amar a mi familia? Bueno, pues en el orden correcto de Dios. Primero amo a Dios y luego amo a mi familia. Siempre es así. ¿Y cómo voy a poder hacer eso? Pues básicamente pidiéndole al Señor que cambie mi manera de pensar, ¿no? ¿Recuerdan cómo dice Romanos 12:2? No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma en la que yo voy a poder creer y confiar que esto que estoy leyendo, que esto que el Señor me está mostrando es verdad, es siendo transformado de mi mente. Una versión mucho más sencilla de ese pasaje básicamente dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿no? Y parece fácil, a veces no lo es tanto. El Señor tiene que hacer eso en mí, y para que yo pueda hacer eso, pues tengo que conocer al Señor y tengo que saber qué es lo que Dios dice y no lo que yo creo, y tengo que empezar a poner delante que lo que yo creo probablemente está equivocado si lo que el Señor dice es lo contrario, porque Dios no se equivoca, porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto y porque su palabra y su voluntad, dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿quién se puede equivocar más fácil, el Señor o yo?
Espero que dijeran que ustedes, ¿no? ¿Cómo amar a mi familia? Pues en el orden correcto de Dios. Primero es Dios y luego los demás. Ahora, creo que la segunda pregunta que nos surge leyendo esto en Mateo es, pues si ellos no son dignos, ¿quiénes son dignos? Y la respuesta corta es nadie. La respuesta larga, vamos a descubrirla, ¿no? Porque el Señor no nos dejó una respuesta explícita y algo así que dijera, sigue el paso 1, 2 y 3 para que tú lo descubras, sino más bien dibujó algo así como un mapa, ¿no? Déjenme leer el verso 39. Dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está la respuesta, ¿no? Ya lo hemos explicado en otro momento, vamos al que… No, no es cierto. ¿Qué es eso? ¿O qué es? Bueno, ¿recuerdan Lucas 9:23? Vamos rápido para allá. El Evangelio de Lucas, unas páginas adelante de su Biblia. Lucas 9:23, está esta escena donde de repente hay mucha gente siguiendo al Señor. Y el Señor de repente los ve y se voltea y viéndolos a todos les dice, dice ahí el verso 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y da tres cosas, pero antes de ver esas tres cosas, creo que es bueno recordar un par de detalles. El Señor, viendo a esta multitud, solamente los mira y les hace una invitación. Seguir a Jesús, encontrar nuestro propósito, estar dispuestos a perder nuestra vida por causa del Señor, es un acto voluntario. Aquí dice, ¿no? El que quiera. ¿Sí dice así? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿No? Si alguno quiere. Si alguno quiere. Nunca ha sido una imposición. Estos 12 hombres que están respondiendo al llamado y a esta misión que estamos viendo en Mateo 10, son 12 hombres que ciertamente el Señor llamó y les dijo, sígueme, pero ellos tuvieron que tomar la decisión de sí hacerle caso, ¿están de acuerdo? No es como que el Señor les dijo, sígueme, y los encadenó y los jaló y les dijo, aunque no quieras, órale. No, no lo hizo. Los dejó que ellos se levantaran de donde estaban, dejaran lo que tenían en las manos, le dijeran que no a los tributos, cerraran el negocio y se vinieran con él. Juan, Jacobo dejaron a su padre y dejaron los negocios de su padre. Pedro y Andrés dejaron lo que estaban haciendo, dejaron las redes, siguieron al Señor. Mateo dejó el banco de los tributos y siguió al Señor, y así todos los demás. Todos, el Señor les dijo, síganme, y ellos decidieron seguirlo. Fue una cuestión de convicción, y la misma invitación está abierta para nosotros. Siempre siempre va a ser para el que quiera seguir al Señor. Y el Señor dice, ¿me quieres seguir? ¿Quieres venir detrás de mí? ¿Quieres caminar detrás de mí? Pues sigue estos 3 sencillos pasos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué es eso? Negarnos a nosotros mismos básicamente es empezar a vivir como Pablo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no tengo mis sueños, ya no son mis aspiraciones, ya no son mis deseos, ya no es mi propósito, ya no es mi felicidad. Ahora es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Recuerdan cuáles son las preguntas que Pablo hace ahí en camino a Damasco cuando se encuentra al Señor en Hechos 9? Después de que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? O sea, Pablo hace 2 preguntas. ¿Quién eres, Señor? El Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues, y la respuesta de Pablo es rápida y es práctica. Bueno, ¿eres quien dices que eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y esas son 2 preguntas con las que podríamos vivir. Negarnos a nosotros mismos implica eso. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. ¿Qué quieres que yo haga? Tomar nuestra cruz cada día es estar dispuestos a morir a nosotros mismos. A decir, ok, genuinamente ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Yo estoy ahí también. Ya no quiero lo que tenía, ya no quiero lo que anhelaba, ahora quiero lo que tú quieras para mí.
¿Y qué es eso y cómo lo voy a descubrir? Pues lean su Biblia, ¿no? Conozcan al Señor, pasen tiempo en oración, pregúntenle y dejen que el Señor les responda. Pero es así, y es eso. Y lo siguiente es solamente caminar detrás de Él. Pedro dice que nos dejó camino, ¿no? Para que podamos seguir sus pisadas. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es, cómo camina, qué le gusta, qué no le gusta, por dónde andaba, cómo era con la gente, a qué reaccionaba, cuál era la misión, qué les dejó a estas personas, qué les dijo: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. El que haya su vida es aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo, el que no quiere dejar el mundo que lo vio nacer, sino que más bien Disney es su salvador y los anhelos de su corazón son su mantra, pues son los que no pueden seguir al Señor. El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor, yo Jehová. Si es engañoso y perverso, ¿por qué haría en seguirlo? No debería. El Señor dice que tenemos que aborrecer eso, ¿no? Y más bien deleitarnos en Él. En la ley de Jehová está su delicia, dice el Salmo 1, ¿no? De aquel que es bienaventurado, grandemente dichoso, grandemente bendecido, muy alegre, muy contento. En eso consiste este llamado, en perder nuestra vida para hallarla por Él, en dejar que Él nos dé propósito y significado. No sé si ustedes hacen esa pregunta, pero algunos sí despertamos y decimos: wow, hoy será un día para descubrir quién soy. Y el Señor dice: claro, eres un pecador que yo he adoptado como mi hijo porque ya te perdoné, ahora vive para mí. Y es como: ok, claro, Señor, a donde tú me lleves, como tú me digas, vamos. Todos tenemos derecho a elegir, en eso consiste la libertad, en tener esa capacidad y la oportunidad de elegir qué hacer, pero sobre todo de elegir si creo o no creo que Dios es quien dice que es y si le hago caso o no. Pero tengo que saber que voy a vivir con las consecuencias. Si no le creo al Señor, pues no voy a poder estar con el Señor. Y si no anhelo su presencia, decía un pastor, ¿qué te hace pensar que si aquí no anhelas la presencia de Dios, vas a disfrutar de una eternidad de comunión con Él? No es coherente, ¿no? No tiene sentido. Debemos de saber eso y saber que si elegimos cualquier cosa, incluso a mi familia, a mi padre, mi madre, mi hija o mi hermana, mi perro, lo que sea más importante para mí antes que al Señor, no soy digno de Él. Voy a perder mi vida. Pero si pierdo mi vida por causa de Él, dice, la voy a hallar y voy a encontrar sentido y propósito y camino. Voy a saber qué quiere Dios de mí. El que está llamado a la misión, como estos 12 y como nosotros, iglesia, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a todo esto, ¿no? Debemos de preguntarnos eso. Ahora, en la parte final de las instrucciones viene el ánimo. Ya les dijo qué hacer, a dónde ir, con quién ir, ya les advirtió sobre los peligros, ya les dijo: no teman, es probable que los maten, pero no teman, ¿no? Es probable que padezcan, pero no teman. Se van a pelear con su familia, pero no teman, ¿no? Y viene ahora el ánimo, viene ahora la parte final, la parte padre, son las recompensas, ¿no? Déjenme leer el final del capítulo. Dice ahí el verso 40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y básicamente viene la respuesta de la gente, ¿no? Viene algo que en la cultura actual diríamos es el evento canónico, ¿no? Lo que les va a cambiar la vida, lo que van a poder ver y decir: wow, esto es lo que me hizo reaccionar. Recibir a los que envían, recibir a los que traen el mensaje es recibir al propio mensaje y al quien los envió. ¿Sí lo ven? O sea, recibes a quien te viene a predicar la buena nueva, estás recibiendo a Cristo, estás recibiendo al que tienes que creer. El que les cree y les ayuda, me cree a mí y me ayuda a mí. Básicamente el Señor dice eso, ¿no? Los discípulos no sabían cómo se vería todo lo que el Señor les dijo, que iban a ser perseguidos, despreciados, aborrecidos, iba a haber pleito, ¿no? No
probablemente no podían imaginarlo. Y probablemente por eso el Señor los quiere llenar de ánimo ahora, ¿no? Que les diga esto, el que a vosotros recibe implica que iba a haber gente que los recibiera, ¿no? Implica que iba a haber gente que iba a decir, yo sí creo lo que estás diciendo. Entonces, pues tengan ánimo, ¿no? Tengan ánimo. Probablemente sea uno de 1000, o probablemente no sea ninguno con todos, pero probablemente sí, tengan ánimo, ¿no? Tengan ánimo, pierde tu vida y mira cómo no te escuchan a ti, en realidad me están escuchando a mí, ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti, ¿no? Muchas veces nosotros no queremos cumplir la misión porque vivimos en ese desánimo, que es que nadie me escucha, es que nadie me cree, es que nadie me recibe. Bueno, no te lamentes por ti, lamentate porque no te rechazan a ti, están rechazando al Señor, porque cuando te reciben a ti, pues reciben al Señor. ¿Sí lo ven? ¿Sí me explico? ¿O ya me confundí? ¿No? ¿Todo bien? Va. Además de eso, los testigos iban a poder empezar, los discípulos iban a poder empezar a ser testigos de algo milagroso. Porque hasta ese momento los judíos, que es a quienes el Señor está enviando, pensaban que conocían a Dios. A los que el Señor les dice, vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel, son personas que probablemente pensaban que sabían quién era Dios, que pensaban que sabían qué decía su ley, que pensaban que sabían cómo era su carácter, pero hasta ese momento vivían como si no lo conocieran. Y entonces estos hombres iban a poder ver esa transformación, iban a poder ver cómo estaba actuando el mensaje, y nosotros también. Hay mucha gente en nuestro país que, decía un amigo mío, está vacunada contra el Evangelio, ¿no? O sea, han oído más o menos quién es Jesús, pero no hay convicción en su corazón. Han oído más o menos qué es la cruz, pero no entienden qué significa. Han oído más o menos que hay cohetes diario en Metepec porque hay fiesta de algo y básicamente no entienden que eso no sirve para nada, ¿no? Están vacunados y cuando les preguntan, ¿tú crees que Jesús es hijo de Dios? Sí. ¿Crees que murió por tus pecados? Sí. ¿Es salvo? ¿Quién sabe? No, porque no sabemos si hay una convicción real en él. Pero cuando vamos y cumplimos la misión y predicamos y nos reciben a nosotros y reciben al Señor, podemos ser testigos de ese milagro, de ver cómo reciben no solamente al mensajero que somos nosotros, sino reciben el gran mensaje del Señor, la esperanza que tienen. Están recibiendo a Dios como Padre, al Espíritu Santo como Consolador, al Señor Jesús como Señor y Salvador, y estamos viendo la Trinidad actuando en ese lugar y es increíble verlo. Pero probablemente no iba a ser, ¿no? Probablemente no iba a ser así. Ahora, podríamos hablar muchísimo, solamente en ese versículo, sobre la obra de fe, lo que significa recibir el mensaje, el mensajero, el aprecio de las personas que llevan el Evangelio, ¿no? Como dice Romanos, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Podríamos hablar del amor que tenemos por la persona que nos envía, que es el Señor, el amor por la gente a la que nos envía, que son todas estas personas que hoy están sin esperanza, y podríamos hablar y clavarnos en un chorro de todo eso, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Porque probablemente el foco en este pasaje en específico no estará ahí, sino solamente en llenar de ánimo a sus discípulos, como a nosotros, en que aunque la misión parezca compleja y parezca peligrosa y parezca poco antojable, es una misión a la que podríamos estar dispuestos a arriesgarnos y a cumplir, a traer la espada que dice el Señor. Él la trajo, no la trajimos nosotros, simplemente la vamos a ver en acción y cuestionarnos estas cosas y ayudar a las personas a que también se lo pregunten y crean y vengan y también lo hagan, ¿no? Y vayan y se peleen a sus casas. No, eso no, ¿no? Pero hay recompensa, va a haber recompensa para los que ayudan. Déjenme leer el resto del capítulo. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, parecería que hay como un destino vinculado entre las personas que sirven y que cumplen la misión y a las que ya les advirtió, y las personas que van a recibir esto, porque eventualmente también serán llamados a la misión, comparten un mismo camino, reciben una misma recompensa.
esa recompensa. Seguramente cuando la vemos podríamos decir, bueno, ¿cómo se cobra? ¿Dónde cambio el cheque? ¿No? O sea, eso ya suena mejor, ¿no? Ya no hay pleito, ya no hay nada, recompensa de profeta, a ver, ¿de qué se trata? Solo veamos rápido un par de cosas sobre cómo les fue a los profetas que sirvieron al Señor, ¿no? Si ustedes ya pasaron por el Antiguo Testamento y revisaron un poco cómo eran los hombres que servían al Señor, eran hombres entregados, eran hombres que amaban a Dios, eran hombres que estaban dispuestos a ir hasta la punta más alta del cerro más alto para decir Dios es bueno y Dios es fiel y demás. Y lo que recibían como pago en esta tierra, después de hacer todo ese servicio y de ir y confrontar a las personas, era prueba, aflicción, persecución, desánimo, rechazo, muerte. Todo eso, ¿no? ¿Recuerdan a Elías? En el primer libro de Reyes, entre los capítulos 17 y 20 más o menos, está la historia de Elías, un hombre poderoso en palabra, ¿no? O sea que oró y la tierra se puso seca 3 años, hubo sequía por mucho tiempo, y luego vuelve a rogar a Dios y llueve, y va y confronta a los sacerdotes de Baal y se ríe de ellos y les dice, ¿dónde está su Dios? ¿No? Seguro está en el baño, a ver que venga y que haga esto, y confronta, y luego mata a todo mundo, y luego se llena de desánimo Elías y tiene que esconderse porque Jezabel lo quiere matar, ¿no? Porque Jezabel ya mató a muchos que querían servir al Señor, y va y se esconde, y escondido empieza a orar y a decir, Señor, ¿por qué lo permites? ¿No? Soy el único que queda. Tuvo desánimo, ¿no? Era un hombre que estaba dispuesto a cumplir la misión que Dios le había dado, pero se llenó de prueba, porque es así. La recompensa de los profetas probablemente la recibamos igual que ellos, y haya prueba y persecución y desánimo y rechazo, espada, ¿no? Y mi papá me deja de hablar, mi mamá me deja de hablar, que haya muerte. ¿Recuerdan a Isaías cómo muere? Aserrado. Y el libro de los profetas es un libro muy grande, ¿no? Isaías profetizó muchas cosas. Es uno de los profetas que los judíos más aprecian, y aún así lo mataron. Porque probablemente la recompensa terrenal que veamos de los profetas y de los justos, que es básicamente la misma, pues también nos toque a nosotros. ¿Cuánto ánimo les dio el Señor al final, no? O sea, sí está como para salir a predicar ahorita, ¿no? Pero aunque probablemente la recompensa sea igual aquí para nosotros, no significa que así sea para el Señor. Es cierto que no solamente lo vimos en hombres en el Antiguo Testamento, lo vimos también en hombres en el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo es un gran ejemplo de eso. Si ustedes recuerdan cómo Pablo habla de sí mismo en 2 de Corintios, dice que fue azotado, ¿no? Golpeado, apedreado por los de su nación, en peligros de muerte, peligros de ríos, peligros de ladrones y chorros de cosas, ¿no? En Hechos capítulo 14, después de que lo apedrearon en Listra y que básicamente lo dejaron de apedrear porque pensaron que ya lo habían matado, se levanta y regresa y confirma a la iglesia y les dice, no se preocupen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no les estoy profetizando nada, pero es probable que sea igual para con nosotros. Es probable. La semana pasada el pastor nos daba algunas estadísticas, ¿se acuerdan? Persecución que pensamos que no existe hoy, pues sí hay. El segundo país de América Latina con mayor persecución, ¿sí? ¿Se acuerdan? Puede ser que esa sea la recompensa que veamos, pero para el Señor no es así. El Señor no tiene en vano. Déjenme leer 1 Corintios 15. No les digo qué versículo porque ya vi que llegan rápido y yo me tardo. Pero al final, el versículo 58, Pablo le recuerda esto a la iglesia, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque podamos recibir la misma recompensa que los profetas, que los justos, como antes la recibían, para el Señor no es en vano.
Y lo que estamos haciendo, lo que estamos sirviendo, la misión que estamos cumpliendo, no es en vano. El Señor no lo echa en saco roto, ¿no? No es como que diga, como en Los Simpson, mi máquina de escribir invisible ya registró que fuiste a predicar allá. No, el Señor lo tiene presente. Para el Señor es importante. Nos anima a seguir haciéndolo. ¿Recuerdan cómo Pablo le dice a la iglesia en Gálatas 6? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estamos llamados a hacer eso, ¿no? Somos hechura suya, dice Pablo en Efesios, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aunque el panorama pueda parecer un poco extraño, lúgubre, poco antojable en la misión, pues esta es una misión que recibieron ellos y que recibimos nosotros para que la vivamos igual. El Señor no nos está engañando, no nos prometió un lecho de rosas, ni tampoco nos prometió éxito ministerial. Probablemente nadie nos escuche, pero al que sí, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de ciertos digo, no perderá su recompensa. Y ya pasamos por Mateo 6, ¿no? Ya vimos cuáles son las recompensas espirituales, cómo podemos hacer tesoros en el cielo, donde, dice el Señor, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allí nadie lo va a tocar. Nadie va a tocar la recompensa que nos aguarda por ayudar en la misión, por recibir a los mensajeros, por ser los mensajeros, ¿no? ¿Quién nos lo puede quitar? Nadie. Déjenme solo leer algunas partes de cómo se ven esas recompensas celestiales. En Apocalipsis 2 y 3 es esta sección donde están las llamadas cartas a las iglesias, y es Jesús hablando a las iglesias, y de repente, después de dar algunas exhortaciones y demás, vienen una frase recurrente en estas cartas, ¿no? En Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el verso 17 del capítulo 2 también dice, al que venciere daré a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3, el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el verso 12 del capítulo 3 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. Y al final del capítulo 3, en el verso 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Están padres, ¿no? Las recompensas, están padres cómo se ven esas recompensas con el Señor, esas donde no puede contaminarlas el óxido, donde no se van a hacer viejas, donde nadie las puede tocar ni las puede corromper. Y creo que son suficientes como para sí aceptar la misión, ¿no? Dice un comentarista a propósito de este pasaje, nuevamente no es la filantropía lo que está a la vista, sino la recepción de un discípulo, porque él es un discípulo. Estas cosas pasan entre los que creemos en el Señor y estamos dispuestos a servir y dispuestos a seguir la misión y dispuestos a hacer la misión y a padecer también la misión. La promesa es que aquellos que son sus discípulos realmente lo representan, tanto con el precio como con las recompensas. Qué padre sería solo decir, pues, a disfrutar, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Solo déjenme terminar con algunas preguntas de examen y tarea, ¿no? Y ya.
No tienen que responderlas ahora, por supuesto, pero creo que vale la pena que las meditemos, ¿no? Y que pongamos delante esto. Muchas veces nosotros somos muy duros con los discípulos y decimos, ese Pedro, qué altanero, ese Pedro, qué no sé qué, Juan, Jacobo, y el otro, aquel, como si nosotros hubiéramos o tengamos una capacidad mejor que ellos para responder al Señor y obedecerlo más y conocerlo mejor y poder llamarlo hijo de Dios antes que ellos. No necesariamente somos mejores que los discípulos, y más bien, si el Señor nos concede que los veamos, ¿no? Y los conozcamos y nos demos un abrazo con Pedro, le digamos, te entiendo, I feel you, bro, ¿no? O sea, estaba duro, pero tú venciste y yo también, y aquí estamos, ¿no? ¿Recuerdan cómo les decía que este pasaje de lo que hemos visto las últimas semanas de Mateo 10 comienza en el verso 5 con instrucciones? Y ya hicimos un repaso muy rápido, solo déjenme hacer unas preguntas de todo eso, ¿no? Si el Señor nos manda a algún lugar, ¿estaremos dispuestos a ir? Si nos manda específicamente con alguien, ¿querremos ir con esas personas? Si nos da instrucciones específicas, ¿vamos a estar dispuestos a obedecer tal cual nos dice que lo hagamos? ¿Vamos a testificar de Él delante de cualquiera? ¿Vamos a confiar en Él y no llevaremos más de lo que nos dice que llevemos? ¿Vamos a confesar a Dios delante de cualquiera que nos demande razón de la fe que tenemos? ¿Vamos a cumplir la misión? ¿Vamos a creer que lo que su palabra dice es verdad y que si amo más cualquier cosa que a Él, no soy digno de Él? ¿Vamos a estar dispuestos a que si es necesario haya separación, haya conflicto, haya disensión, incluso en mi casa? ¿Voy a morir a mí mismo? ¿Voy a servir al Señor? ¿Voy a servir a mis hermanos en la misión? ¿Voy a anhelar las recompensas que Dios me quiere dar? ¿Voy a buscar vencer y arrojar coronas delante de Él un día? No sé, piénsenlo, ¿no? Órenlo, pregúntenle al Señor dónde están y cómo estamos respondiendo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por dejarnos meditar en tu palabra, Señor, dejarnos meditar en quién eres y que nos preguntemos, Señor, si nosotros te estamos viendo como tú te estás revelando, Señor, si para nosotros tú eres lo que tu palabra dice que eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y aquel a quien amamos más que a cualquier cosa o que cualquier persona. Gracias porque podemos verte claramente revelado, Señor, para que podamos decidir el día de hoy si te podemos y queremos amarte y seguirte, o si vamos a darte la espalda, Señor. Te ruego que nadie decida eso el día de hoy, sino que más bien nos des corazones sensibles y humildes para reconocer nuestra condición y nuestra soberbia y podamos pedirte perdón, Señor, y vengamos delante de ti estando dispuestos a ser limpiados y estando dispuestos a ser transformados, Señor, y a quitar de en medio cualquier cosa que nos estorbe para amarte, Señor, incluso aunque parezca bueno, incluso aunque parezca piadoso. No queremos ser idólatras de cosas que no son malas y que incluso parecen buenas, Señor. Solamente queremos estar delante de ti para amarte y para cumplir con el llamado que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos revelas de qué se trata la vida al seguirte, Señor, que probablemente pueda ser dura y probablemente no es muy atractivo, pero es tu plan, es tu voluntad, y si tú la quieres, nosotros la tomamos, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra para conocer esto, Señor, y no vivir engañados más tiempo, si es que estábamos así. Perdónanos, Señor, perdónanos por no ponerte al centro y por no reconocerte como el Rey. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias y te rogamos que afirmes lo que nos hayas mostrado el día de hoy en nuestro corazón y que podamos salir de aquí convencidos de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y querramos cumplirla y seguirla y vivir para ti en una fe sencilla, Señor, fácil, que te cree y que te obedece. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.